Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 25 de octubre de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Sanofi y en la sección educativa vamos a hablar sobre la vida de Steve Jobs. Fue una semana con resultados mixtos, donde el Dow Jones y el Standard & Poor's 500 retrocedieron el 2.7% y el 1% respectivamente. Pero el Nasdaq logró una pequeña ganancia del 0.2% y ya logró nuevo máximo histórico. El Nasdaq fue ayudado por buenos resultados de empresas tecnológicas, pero los otros dos índices fueron golpeados por un incremento en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Los bonos a 10 años rinden actualmente cerca del 4.24%. La razón por la que el rendimiento de los bonos ha subido es por una combinación de factores. Por un lado, la fortaleza que ha mostrado la economía estadounidense ha bajado las expectativas sobre los recortes en las tasas de la Fed. Por otro lado, está la preocupación sobre el déficit y la deuda de los Estados Unidos, además de que la incertidumbre sobre las elecciones de la próxima semana puede estar jugando también un papel importante. Hubo información relevante sobre el mercado de la vivienda que de nuevo mostró debilidad. El reporte de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios reportó una caída en las ventas del 1% durante septiembre. El incremento en el rendimiento de los bonos del Tesoro provoca un incremento en las tasas de interés de las hipotecas, lo que desincentiva la compra de nuevas propiedades. El precio del petróleo subió ligeramente, aunque sigue muy por debajo del precio que tenía apenas hace unos meses. Israel lanzó un ataque contra Irán como respuesta al bombardeo de principios de octubre, pero por lo que parece fue muy mesurado. Da la impresión de que Israel no quería dejar el ataque sin respuesta, pero tampoco quería provocar una escalada mayor en el conflicto, ya que no atacó infraestructura nuclear ni petrolera. En temas microeconómicos tuvimos muchos reportes relevantes. La estrella de la semana fue Tesla, que vio sus acciones brincar más de 20% después de anunciar un sorpresivo incremento en sus utilidades. Recientemente Tesla tuvo un evento donde mostró sus apuestas para el futuro, principalmente los robotaxis y robots humanoides, pero no dio mucha información sobre cuándo estarían listos para la venta, lo que decepcionó a muchos inversionistas. Después de ese evento, las acciones de Tesla cayeron casi 10%, pero después del reporte de la semana pasada recuperaron todo lo perdido y más. SAP y ServiceNow, dos gigantes del software, vieron sus acciones lograr nuevos máximos históricos después de que ambos sobrepasaran las expectativas. En la industria aeroespacial reportaron Boeing y GE Aerospace. Boeing tuvo un resultado desastroso, peor de lo esperado, y eso que las expectativas ya estaban bastante bajas. Perdieron más de $10 por acción. Además, siguen lidiando con la huelga, ya que los trabajadores no aceptaron la última oferta de la empresa. Boeing tiene suerte que solo hay otra empresa fabricante de aviones comerciales y que está saturada, por lo que aún con sus problemas tiene sus ventas casi aseguradas por ahora. GE Aerospace también reportó y en general su reporte no estuvo mal, pero los problemas en Boeing también les han impactado, ya que Boeing es uno de sus principales clientes. Reportaron también las tres grandes de telecomunicaciones. Verizon y AT&T reportaron ligeramente mejor de lo esperado, pero el mejor reporte fue de nuevo el de T-Mobile, que es la que más está creciendo. Es interesante que Verizon y AT&T pagan dividendos muy buenos. En cambio, T-Mobile ha decidido no pagar dividendos y en su lugar reinvertir ese dinero en su crecimiento. Estrategia que por ahora les está funcionando muy bien porque han ido ganando participación de mercado. General Motors reportó números muy alentadores. Hay mucha preocupación por la competencia de autos chinos en la mayoría de los países, pero gracias a los aranceles, en Estados Unidos han protegido mucho al mercado doméstico y General Motors ha podido aprovechar esta circunstancia. En la industria de productos básicos de consumo reportaron mejor de lo esperado Coca-Cola y Colgate-Palmolive. Y las acciones de McDonald's sufrieron un raro descalabro debido a que se detectó una bacteria conocida como Escherichia coli, o E. coli como le dicen en inglés, en la cebolla de las hamburguesas Quarter Pounder. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se detectaron más de 70 casos, de los cuales 20 resultaron en hospitalizaciones y una persona falleció. Parece que el problema ya fue aislado y controlado. Finalmente, un juez de los Estados Unidos aceptó una petición de la Comisión Federal de Comercio, o FTC por sus siglas en inglés, de bloquear la fusión de Tapestry y Capri, dos empresas relacionadas a la moda.
Tapestry es la empresa detrás de marcas como Coach y Kate Spade, mientras que Capri es la empresa que fabrica Versace y Michael Kors. Según la FTC, ambas marcas comparten muchos segmentos, por lo que sería perjudicial para la competencia y los consumidores. Ambas empresas apelarán esta decisión. Esta semana será muy intensa en cuanto a información tanto macroeconómica como en número de reportes trimestrales relevantes. En lo macro, tendremos un primer estimado del crecimiento del PIB durante el tercer trimestre, además de información relacionada a la inflación y reportes muy relevantes sobre el mercado laboral. En lo micro tendremos reportes de 5 de las 7 magníficas. Esta semana es el turno de Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Meta. También reportarán Pfizer, Merck, Eli Lilly, Ford, Caterpillar, ExxonMobil, Chevron, Visa, Mastercard, AMD y Uber. En la empresa de la semana vamos a hablar sobre Sanofi. Su símbolo es SNY. Sanofi es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo. Tiene su sede en la ciudad de París, Francia. Curiosamente nació como una subsidiaria de Elf Aquitaine, que es una empresa petrolera. Elf Aquitaine estaba buscando diversificar su portafolio, por lo que adquirieron varias empresas químicas y algunas relacionadas a la industria de la salud, y en 1973 crearon Sanofi como una subsidiaria para que manejara estos nuevos negocios. Empezó siendo una empresa pequeña con apenas 10 empleados, pero rápidamente enfocó sus esfuerzos en la investigación y desarrollo de productos farmacéuticos. Durante la década de los 80, Sanofi adquirió varias compañías para expandir su portafolio, marcando un claro objetivo de crecimiento internacional. En la década de los 90, Sanofi se fusionó con Syntelabo y luego con Aventis, dos empresas farmacéuticas importantes. Estas fusiones consolidaron a Sanofi como un líder global en medicamentos y sobre todo en el desarrollo de vacunas. Entre las fusiones que hizo Sanofi, terminó por quedarse con la herencia del Instituto Pasteur, fundado por Louis Pasteur, uno de los padres de la bacteriología. Actualmente tiene una subsidiaria llamada Sanofi Pasteur, que es la desarrolladora de vacunas más grande del mundo. Entre las vacunas que han desarrollado se encuentra la del tétanos, la difteria, la hepatitis A y B, la polio y la influenza. Actualmente Sanofi tiene presencia global, cuenta con más de 86,000 colaboradores y cotiza tanto en la bolsa europea como en el Nasdaq. Además es parte del CAC 40, que es el índice bursátil más importante de Francia. Entre las áreas de investigación en las que se enfoca están la oncología, la medicina interna, la inmunología y tratamientos para diabetes y enfermedades cardiovasculares. Sanofi reportó números trimestrales la semana pasada y el resultado estuvo mucho mejor de lo esperado, ayudados por un crecimiento de más del 25% en la venta de vacunas. Las acciones de Sanofi brincaron con el reporte y se encuentran cerca de máximos históricos. En general, Sanofi es una empresa muy sólida y con una gran capacidad para evolucionar y adaptarse al cambiante panorama de la industria farmacéutica. Además, paga un dividendo muy atractivo, que actualmente rinde 3.75%, lo que la hace aún más atractiva considerando que ya estamos en un periodo de flexibilización de la política monetaria, donde lo más probable es que la Fed continúe bajando las tasas de interés, lo que hace a las empresas pagadoras de dividendos aún más atractivas. Aunque a mí no me encanta comprar acciones cuando están cerca de máximos históricos, puede ser conveniente esperar a una corrección o también se podría empezar con algo pequeño. Por ejemplo, con un 25% de una posición completa, si es que nos preocupa perder una posible apreciación, pero así podemos comprar más en caso de que baje. Recientemente, Apple regresó a ser la empresa más valiosa del mundo, y por eso me pareció interesante hablar sobre el principal emprendedor detrás de esta empresa. Stephen Paul Jobs nació en San Francisco. Su padre biológico fue Abdul Fattah Jandali, hijo de inmigrantes musulmanes sirios. Su madre fue Joan Schiebel, quien era católica de ascendencia suiza y alemana. Cuando Joan se embarazó, la pareja enfrentó oposición de ambas familias por sus diferencias religiosas, así que decidieron darlo en adopción. Sus padres adoptivos fueron Paul Jobs y Clara Hacopian, quienes se mudaron a Mountain View, una ciudad al sur de Palo Alto, en el corazón de lo que hoy se conoce como Silicon Valley. Desde chico, le interesó mucho la electrónica y se unió a un club llamado Hewlett Packard Explorer Club, donde ingenieros de Hewlett Packard mostraban a los jóvenes sus nuevos productos. Fue ahí donde Steve vio su primera computadora cuando tenía 12 años. Cuando Steve Jobs tenía 16 años, conoció a Steve Wozniak gracias a un amigo en común llamado Bill Fernández.
Wozniak era un apasionado de la electrónica. Ambos se hicieron muy amigos y empezaron a colaborar en distintos proyectos. Su primera colaboración fue un aparato conocido como Blue Box, que permitía hacer llamadas telefónicas gratuitas hackeando el sistema de AT&T. Claro que este aparato era totalmente ilegal, pero esta experiencia cimentó su amistad y les mostró que eran capaces de desarrollar productos juntos. Al terminar la preparatoria, Jobs entró a la Universidad Reed College en Portland, Oregon, pero únicamente asistió 6 meses, debido a que sus padres apenas podían pagarla y Jobs no quería verlo sufrir por dinero. Así que decidió tomar unas clases como oyente y poco después regresó a California y consiguió un trabajo como técnico en Atari, una de las primeras empresas de videojuegos. Nolan Bushnell, cofundador de Atari, describió a Jobs como sumamente inteligente pero demasiado arrogante y muy difícil de trabajar con él. En esa época, Jobs comenzó a asistir a las reuniones de un club de aficionados a la electrónica junto con Steve Wozniak, quien le contó que estaba intentando construir una pequeña computadora casera. Jobs se mostró fascinado con las posibilidades de este invento y lo convenció de fabricar y vender una. Wozniak se encargaría del producto y Jobs de las ventas y las negociaciones. Y así fue como nació Apple Computer Company en 1976. Su primera ubicación fue la cochera de los padres de Jobs y su primer producto fue conocido como la Apple I, que fue relativamente popular sobre todo entre los entusiastas de la tecnología. Pero poco después lanzaron la Apple II, que fue un gran éxito y posicionó a Apple como una empresa importante. Pero su camino en Apple fue complicado, por decirlo de alguna manera. En 1980, Apple salió a bolsa y en 1983 Steve Jobs contrató a John Sculley como director general, quien antes fue director general de PepsiCo. Pero la personalidad de Jobs empezó a causar muchos conflictos dentro de la empresa, por lo que en 1985 fue despedido. Seguía siendo socio de la empresa, pero ya no tenía ningún rol dentro de ella. Pero Jobs seguía interesado en el mundo de la tecnología, por lo que fundó otra empresa, llamada Next, que se enfocaba en computadoras avanzadas para ámbitos educativos y empresariales. Durante este tiempo también compró Pixar, un pequeño estudio de animación que más tarde se convertiría en un gigante del cine lanzando éxitos como Toy Story. En 1997, Apple compró Next y Jobs regresó a la empresa y literalmente la rescató e inició una era dorada con la compañía. Bajo su liderazgo se lanzaron productos revolucionarios como la iMac, el iPod, el iPhone y el iPad, que no solo transformaron la industria, sino que cambiaron la vida de millones de personas. En el ámbito personal, Jobs era conocido por su naturaleza intensa, apasionada y perfeccionista, pero también por su mal genio y comentarios hirientes. Le gustaba mucho la meditación y estaba profundamente influenciado por el budismo zen. Creía en la simplicidad y pureza del diseño, y solía decir que la innovación no solo era agregar funciones, sino también eliminar todo lo innecesario. A pesar de su éxito profesional, su vida personal no siempre fue fácil. Jobs tuvo una relación complicada con Chris Ann Brennan, con quien tuvo su primera hija, Lisa Brennan, a quien inicialmente negó como su hija, hasta que una prueba de ADN confirmó la paternidad. A lo largo del tiempo, lograron reconstruir su relación. Posteriormente se casó con Lauren Powell en 1991, con quien tuvo 3 hijos. Jobs fue conocido por ser un padre exigente y reservado, aunque su relación con sus hijos fue más cercana de lo que muchos podrían haber imaginado. En los últimos años de su vida, Jobs luchó contra un cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en 2003. A pesar de la enfermedad, continuó trabajando y liderando Apple hasta que la salud se lo permitió. La última década de su vida estuvo marcada por una lucha constante contra el cáncer y un intento de mantener su visión para Apple viva. Aunque hubo momentos difíciles, Jobs siempre fue discreto sobre su estado de salud y prefirió concentrarse en el trabajo y en su familia. Steve Jobs falleció el 5 de octubre de 2011, dejando un legado que transformó la industria tecnológica y redefinió la manera en que las personas se conectan, trabajan y se entretienen. Su vida estuvo marcada por momentos de genialidad y controversia, pero siempre impulsada por su incesante búsqueda de la perfección y la innovación. En sus propias palabras, las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo logran. Para terminar, quiero recomendarles que vean un video de cuando Steve Jobs habló en la graduación de Stanford en 2005. Tiene unas reflexiones muy interesantes.
Como siempre, les recuerdo que todas las transcripciones las estaremos subiendo al blog que se encuentra en Substack, al que pueden acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y también los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiagramas y videos educativos. En YouTube los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.